Jesucristo, amén y amén, amén. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos y vinimos a escuchar la palabra. Esta noche va a compartir con nosotros Evelyn la palabra. Uy, le dije Evelyn, eso sonó fuerte, ¿no? Ya estás grande. Evelyn, listo. Con nuevo look, está con nuevo look también, eso está bien. Bueno, familia, buenas noches. Me dieron un anuncio y es que no se les olvide llenar el submarino. Iba a decir el dulcímetro, pero es un submarino. Recuerden que este año Casa Kids tiene la temática de salvavidas. Tienen cosas muy chéveres. Tenemos cosas muy chéveres. Entonces siempre es importante que podamos apoyar con un paquete de dulces, con dinero, con lo que Dios coloque en sus corazones. Entonces vamos a comenzar. Para mí es siempre un privilegio estar aquí. Sé que Dios ha preparado una enseñanza para nuestros corazones, primero para mi vida, pero también para cada uno de nosotros. Y pues bueno, vamos a orar. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Quieren orar? ¿No? Papá, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo que estarás haciendo, Señor, por lo que nos estarás enseñando, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, porque es viva, eficaz, Señor, es poderosa, Señor, para guiar nuestra vida, para transformarla, Señor, y para ponerla en práctica, Dios. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y tengo como título, creo que tenemos un título, el Salmo 23. ¿Cuántos de aquí se saben el Salmo 23 así de memoria? ¿Cómo es? A ver, ayúdenme ahí, de memoria. Amén. Eso, ahí entre líneas no lo sabemos y creo, espérenme un segundo. Y creo que el Salmo 23, tradicionalmente, pues cuando uno iba a una casa, por lo tradicional las abuelitas o las señoras de la casa tenían una Biblia en la sala o tenían abierto el Salmo 23 o el Salmo 91, ¿cierto? Y el Salmo 23 es muy poderoso. Vamos a hablar sobre el verso 1 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengo otra versión por aquí que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Otra versión, esa es la Nueva Traducción Viviente, y otra versión dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y creo que este verso a veces es muy claro, y si su palabra dice que el Señor es nuestro pastor, es porque nada nos va a faltar, ¿cierto? Y tengo por aquí otro versículo que es Juan 10:14. Juan 10:14 dice por acá: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, ¿cierto? Entonces, si Jesús es ese buen pastor que conoce a sus ovejas, nosotros debemos conocerle a Él, ¿sí? Él nos conoce. Yo creo que día, no sé, de pronto lo pensábamos. O sea, imagínense si todos estamos orando aquí en la iglesia, Dios estará escuchando todas nuestras voces, ¿sí? Pero cada una de ellas, Él las identifica, ¿sí? No es como que uno está ahí escuchando, no, o sea, Él las identifica, o sea, Él nos conoce, amén. Dice por acá, vamos a hablar sobre que Jesús es nuestro pastor, ¿sí? Jesús es nuestro pastor. Dice los estudiosos de la Biblia que David profetizó en el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor, y se repite o como que se ve evidencia en Juan 10:14. El Salmo 22, permítanme acá, el Salmo 22 contiene una profecía de la muerte de Jesús, pero el Salmo 23 es una profecía de Él, de Jesús, como el buen pastor. Y dice que ahora mismo nosotros estamos viviendo el Salmo 23, o sea, el Salmo 23 nos pertenece, ¿sí? El Salmo 23 es más que tan solo un hermoso pasaje de la Escritura y que en ocasiones lo repetimos como porque sí, sino que es algo que vivimos en nuestra vida. Vamos a ir a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 y dice: y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Entonces, Jesús, ¿quién es? Él es todo, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia, Él es todo.
en nosotros y para nuestra vida. Dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el Señor resucitado, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ¿sí? Entonces, si tú y yo en algún momento aceptamos a Jesús en nuestro corazón, quiere decir que nosotros tenemos esa misma posición delante de Dios, ¿sí? Hoy podemos estar sentados en unas sillas azules, normales, tranquis, pero en lo espiritual estamos sentados en lugares celestiales, ¿sí? O sea, tenemos una posición en Él. Y eso es algo que ahorita casi no estamos viviendo, ¿sí? Ahorita tenemos una identidad desfigurada, los jóvenes no saben qué identidad tienen, ¿sí? Y como cristianos, nosotros como hijos de Dios debemos reafirmar esa identidad primero en nosotros, en nuestra familia y ahí sí compartirlo en la sociedad. Vamos a leer Filipenses 4:19. Y tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente que dice: y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Él dice que suple todas nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Dice o no dice eso? Él lo suple, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros queremos como saber el método de cómo Él lo va a suplir para sentirnos más tranquilos. Pero nuestra tarea como hijos es confiar que Él lo hará. Dice por acá que al final del versículo dice, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Su palabra dice que el cielo está lleno de oro, de plata, o sea, en cualquier momento se puede caer un pedacito de oro y llegar y suplir nuestra vida, ¿sí? Un pedacito de cristal, solo un pedacito nada más, ¿sí? Y Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Y esas necesidades no solamente son físicas, sino también esas necesidades espirituales. Dice, digamos que Jesús, o sea, no Él como que solamente lo dice y ya nosotros debemos creer, sino cuando Jesús tuvo su ministerio aquí en la tierra, Él lo demostró, ¿sí? Él suplió las necesidades de las personas que iban delante de Él y aunque no estaban delante de Él. Dice, Él alimentó a la multitud. ¿Alimentó a la multitud o no? ¿Sí? Cierto. Le dio a los discípulos una gran pesca de peces cuando no habían pescado nada. 2 necesidades suplidas, ¿cierto? Convirtió el agua en vino en una boda. 3 necesidades, ¿sí? Sanó a los enfermos y fueron varios, ¿cierto? 4 necesidades suplidas. Y suplió cada necesidad del hombre, ¿sí? ¿Qué más podemos ver que Jesús suplió aquí en la tierra o hizo milagros aquí en la tierra? ¿Quién me ayuda? Liberó, resucitó muertos, restauró, ayudó a crecer extremidades, ¿cierto? Entonces, si Jesús lo hizo, Él lo va a seguir haciendo en este tiempo. O sea, seguimos creyendo en su palabra que es viva y eficaz. Ese es nuestro Dios. Podemos decir que ese es nuestro pastor, que nada nos falta en Él y que se encarga de suplir todo lo que nos necesita. Dice acá, nada me falta, no me falta sanidad, no me falta salud, no me falta fortaleza, no me falta poder, no me falta habilidad, no me falta dinero, no me falta nada. El Señor es mi pastor y nada me falta. O sea, nada es nada, ¿sí? Si nosotros creemos y estamos seguros de lo que Él es, o sea, nada es nada, ¿sí? Pero a veces queremos complicarnos. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Vamos a ir a 2 Corintios 5:7 y dice, yo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, ¿sí? Y 2 Corintios 5:7 y muchas veces yo creo que pues a cada uno nos cuesta realmente vivir por fe, o sea, creo que a veces nosotros como que complicamos o nos llenamos de nuestro razonamiento humano, pero su palabra es muy clara que debemos vivir por fe y no por vista, ¿sí? Muchas veces nuestra vista puede decirnos algo que nuestra fe no está diciendo, ¿sí me hago entender? Muchas veces nosotros lo que vemos es lo contrario a lo que la fe nos está diciendo. Por eso Dios nos anima que debemos vivir por fe y no por vista. Si nosotros vamos a vivir por
por fe y no por vista, es porque vamos a agradar a Dios. Y vamos a tener que aprender a andar por fe y a pensar los pensamientos de Dios. Si Dios dice en su palabra en Isaías 55:9, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Imagínense el sueño más grande que ustedes tienen en este momento. Rápidamente. Yo quisiera comprarme una casa gigante. ¿Sí? Y ese es un sueño muy grande que yo a veces lo veo imposible, pero si la palabra dice que Dios tiene pensamientos más altos y más grandes, más profundos de los que yo puedo pensar, ¿cuánto más Él no va a superar mis expectativas? ¿Sí? Por eso debemos vivir por fe y no por vista. Un ejemplo de eso está en Romanos 4:17. Romanos 4:17 dice así. A eso se refieren las escrituras, cuando citan lo que Dios le dijo. Ahí está contando la historia de Abraham y la promesa que Dios le había dado. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¿Todos conocemos la historia de Abraham? ¿Sí? ¿Qué pasó con Abraham? Padre de la fe. Y en especial Dios que le había prometido a Abraham una descendencia, ¿cierto? Dice que le iba a dar un hijo, ¿sí? Ya Sarai era anciana, era estéril además, o sea, menos posibilidades humanas de que hubiera podido quedar embarazada o algo. Abraham tenía 99 años y él le dice que iba a ser padre de muchas naciones, ¿sí? Dice... te hice padre de muchas naciones. Y dice esto que porque Abraham creyó lo que Dios le había prometido. Tengo una frase aquí que dice, Dios ve las cosas como son, no como parecen, ¿sí? Y a veces nosotros las vemos como parecen, pero Dios las ve como son, como Él lo dijo. Él llamó las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios ya desde el inicio le había dicho a Abraham que te hice padre de muchas naciones. No le dijo, te haré padre de muchas naciones en un futuro, sino en un presente le dijo, te hice padre de muchas naciones. Usted no solo debe pensar como Dios, también debe actuar como Dios. Usted es su hijo y debe participar de la naturaleza de su padre. Si nosotros somos hijos, debemos disfrutar de eso que Dios nos dio, ¿sí? O sea, Jesús murió en la cruz, nos dio vida eterna, pero también nos dio promesas para vivirlas aquí en la tierra, porque en el cielo todos vamos a estar bien, ¿sí? O sea, no nos va a faltar nada, vamos a estar súper bien con Dios, alabándolo siempre, eternamente, vamos a tener vida eterna, pero esas promesas son para vivirlas aquí en la tierra también, ¿sí? O sea, Jesús pagó un precio para que tú y yo pudiéramos estar acá y disfrutar de lo que Él nos dio. Cuando Dios le dijo a Abraham que él sería el padre de muchedumbre de gentes, Abraham era como de 99 años de edad y su esposa Sara era estéril. Pero Abraham tomó una decisión y Abraham creyó a Dios. O sea, eso me parece genial porque a Abraham no le importó como las circunstancias de su vida, o yo creo que se las imaginó, ¿sí? Pero él tomó una decisión y le creyó a Dios. Sí, o sea, él dijo, listo, si tú lo dices, Dios, de una, yo te voy a creer, lo vamos a hacer y voy a creer en lo que tú dices. Creer es lo que hace que suceda en el reino natural. Vuelvo a repetir, creer es lo que hace que suceda en el reino natural. Cuando nosotros creemos esas promesas de Dios, es porque vamos a vivirlas aquí en lo natural. Dice que esta verdad es tan simple que tropezamos a causa de su simplicidad. ¿Creer es fácil? No es fácil, porque dice que nosotros debemos creer, o sea, y debe ser fácil, porque si Dios lo dijo es porque puede ser fácil, pero muchas veces nosotros lo complicamos con cosas que le añadimos. Nosotros le añadimos más cosas y lo volvemos más complejo. Queremos hacerlo complicado y sí que lo complicamos con nuestro razonamiento natural y humano, ¿sí? Y ahí es cuando dice que nosotros tenemos como esa lucha de creer en lo que Dios nos dice, o sea, en ese ámbito espiritual, pero en ese razonamiento lógico también, ¿sí?
Y aquí algo que me quería anotar, y es que nosotros debemos confiar íntegramente en Dios, ¿sí? Si nosotros creemos en Dios como nuestro pastor, debemos creer en Dios como nuestro sanador, como nuestro proveedor, como que Él es nuestro ayudador, quien nos guía, y no solo como en una parte, sino íntegramente, porque Él puede hacer cosas poderosas y asombrosas en nuestra vida. Cristo nos ha comisionado para ir y decirle a otros de las provisiones que Él ha hecho para ellos. Entonces, el hecho de que tú y yo tengamos unos regalos, unas promesas, no solamente es para que nosotros los tengamos aquí guardados y sea solamente para nosotros, sino que porque también debemos ir a compartirlas con otros. El mundo no puede saberlo si permanecemos callados. Si tú y yo no hacemos la gran comisión, pues la gente no se va a poder enterar de eso maravilloso y asombroso que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer 2 de Corintios 5, de 5:17 al 19. Y dice así. 2 de Corintios 5, 17, 19. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Y este versículo, nuestra pastora había venido dando 2 enseñanzas, que algo nuevo comienza, ¿sí? Sobre algo nuevo. Y alguien dice, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Entonces, tú y yo tenemos como un antes y un después, ¿sí? O sea, nuestra vida antes de Cristo y nuestra vida después de Cristo. Después de Cristo seguimos trabajando por hacer las cosas que le agradan a Dios, porque sería súper chévere que como que Jesús hiciera un clic y uno como que, uy, Jesús, te acepté en mi corazón, listo, eres una nueva persona, es una nueva persona, pero como que todos los hábitos, las concupiscencias, como que se desaparecieran. Sería súper fácil, ¿cierto? Pero eso no nos dejaría depender de Dios, ¿sí? Y eso, el hecho de que nosotros seamos una nueva criatura es porque a medida que nosotros vamos caminando y creciendo en Dios, vamos siendo transformados. ¿O cuántos de aquí ya no tienen luchas con nada? ¿No? Ay, ya los veo levitando ahí. Cada día nosotros nos enfrentamos como a diferentes luchas, a diferentes batallas, a la concupiscencia, a lo que hacíamos antes, y esa es una lucha. Pero esa lucha nos hace entender o nos dice que es nuestra necesidad depender de Dios. Porque si uno lo hace solo, uno termina haciendo unas cosas terribles, ¿sí? Por eso nosotros debemos renovar nuestra mente, venir acá, aprender, tener nuestro tiempo de intimidad con Dios, orar, hablar con Él, leer su palabra, meditar, escuchar predicaciones que nos ayuden a crecer en nuestra fe, conectarnos a Enfoque, conectarnos a jóvenes, a parejas, a cita con Dios, los jueves, los domingos. O sea, tenemos miles de medios para poder conectarnos con Dios, ¿sí? Para que podamos seguir dependiendo de Él. Y dice que también todo lo viejo ha pasado y ha hecho una nueva creación. ¿A cuántos les cuesta eso? No sé, de pronto a mí como que, no sé, yo como que a veces me acuerdo y yo digo, uy Dios, o sea, ¿sí? Como que me siento mal. Pero dice que todo lo viejo ha pasado, Él ha creado todo lo nuevo. Y si Él lo dice, yo también debo poner de mi parte y aprender a olvidar todo lo que ha pasado y lo nuevo que Dios está haciendo en mi vida. Pero también nos dice que nos dio una tarea, y esa tarea es reconciliar a la gente con Él. Tú y yo tenemos como la gran comisión, y no solo es como, ay, yo tengo el don de ser evangelizador, o yo soy evangelista, Dios me ha llamado con eso, sino que nosotros también por medio de nuestro testimonio podemos acercar a personas a Jesús, ¿sí? No necesitamos la gran enseñanza, el gran evento para evangelizar, sino día a día también podemos evangelizar.
Nosotros salimos, cogemos un transporte, tenemos amigos en la universidad, en el colegio, en el trabajo, somos jefes, somos empleados, tenemos jefes, tenemos compañeros, pero también es nuestra tarea llevar y reconciliar esa tarea que Dios nos ha dado. Y por acá dice, por lo tanto, este es el ministerio que Cristo nos ha dado, el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y la reconciliación es compartir esas buenas nuevas que Dios dio, ¿sí? Ese mensaje de salvación. Algo que me gustaba y quería notar es que el pecador no necesita pensar que Dios está enojado con él o que Dios está contra él. El pecado que envía a un hombre al infierno no es una acción o un hecho tal como mentir, robar o defraudar. Es el rechazar al Señor Jesucristo, ¿sí? Todo hombre tiene el derecho de saber la gracia salvadora de Cristo. Y esta frase me gustaba mucho porque todos los hombres son todos. Pero muchas veces nosotros somos selectivos con quién queremos compartirle el mensaje y a quién no. El que me cae como tan mal, como que no es de mi agrado, como que, que otro le predique, algún día llegará. Pero esa también es nuestra tarea, de reconciliar a la gente. Cristo será nuestro sumo sacerdote, abogado, mediador, intercesor y pastor. Él lo es todo. Si Jesús lo es todo en nuestra vida, no necesitaremos de algo más, porque Él lo es todo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? O sea, si Jesús lo tenemos ya, así como esa canción que dice Jesucristo basta, realmente Él es lo que necesitamos para nuestra vida. Amén. Y que no se nos olvide que nuestra tarea también es reconciliar a la gente con Dios. Así que vamos a orar, familia. Papá, te damos gracias, Dios, por este tiempo, gracias por esta enseñanza que has hablado a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, Dios. Gracias, Dios, porque entendemos, Señor, y recordamos quiénes somos en ti, Dios, pero también tú nos recuerdas, Dios, cuál es tu propósito, Señor, que tú eres nuestro Salvador, Señor, que tú eres el pastor de nuestra vida, Dios. Gracias porque tú eres ese Dios fiel, Señor, que suple todas nuestras necesidades, Señor. Tú, Padre, conoces todo lo que nos necesitamos, Señor, pero tú también quieres que pidamos, Señor, que te hablemos, que te digamos, Señor. Gracias, Dios, porque nos ayudas a entender, Señor, que somos una nueva creación, que has hecho algo nuevo en nuestra vida, cosas poderosas has hecho en nuestra vida, Dios, pero que también necesitamos aprender y seguir dependiendo de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres la plenitud, Señor, de aquel que todo lo llena en todo, Señor. Gracias porque preparaste cosas asombrosas para nuestra vida, planes, sueños, propósitos, Señor, promesas, Dios, pero esos regalos que también nos diste, Dios, es para que podamos reconciliar a otras personas contigo, Dios, no quedarnos con esos regalos solo nosotros, Dios, sino salir en este tiempo, Señor, que tu venida está tan cerca, Dios, para que sigamos compartiendo ese mensaje de salvación que tú nos has traído a nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra dice, Señor, en Juan 3:16, Señor, que tú moriste por el mundo, Señor, y el mundo son todos, Señor, que nuestra tarea, Señor, es simplemente hablar tu palabra, que el Espíritu se encarga de hacer su obra, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por esta familia, Señor, que está en esta noche, Dios. Gracias por lo que seguirás haciendo este resto de semana, Señor. Salimos recargados y renovados en ti, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, buenas noches. Deseamos que tengan una linda noche, que se arrunchen, que coman, que vean la novela. Saludamos y despedimos a nuestra familia virtual. Recuerden llenar el submarino, dulces por montones. Si algún día fuimos niños, también debemos compartir eso. Estamos llenando unos formaticos que Yasmin los tiene. Si no lo han llenado, por favor, pídanle una hojita. Sean bendecidos. Que reclamen el premio. No estaba pensando.
pelea. El caso, le dije a la vieja que me dejan trabajos o algo, yo me pierdo. Ay, André. ¿Qué pasó? Un ratico aquí, un ratico allá. La de Chile. Chao, Pau.